Hace 7 años, la mujer con la que estaba a punto de casarme me dejó por mi hermano rico. Hoy, en el funeral de nuestro padre, mi hermano entró pavoneándose con ella, irradiando prepotencia. Ella se acercó lo suficiente como para que yo pudiera oler su perfume caro y susurró. Entonces, supongo que gané, ¿verdad? Sigues siendo pobre. La miré fijamente a los ojos y dije con calma. Sí, bueno, conoce a mi esposa. Ella se quedó helada, porque junto a mí estaba alguien que nunca esperó ver. Alguien que destrozaría todo lo que ella creía saber sobre ganar y perder. Mi nombre es Mateo. Tengo 35 años y, durante los últimos 7 años, he estado reconstruyendo una vida que fue destrozada por las dos personas en las que más confiaba. Lo que voy a contarte no es solo una historia de traición. Se trata de descubrir que, a veces, lo peor que te pasa se convierte en lo mejor que te pudo haber pasado. Pero antes de entrar en cómo se desarrolló todo en aquel funeral, antes de hablarte de la mujer que estaba a mi lado y que hizo que mi ex prometida se pusiera pálida, necesito llevarte atrás. Tenía 28 años y trabajaba como profesor de historia en un instituto de Madrid. Ganaba unos 38.000 euros al año y pensaba que tenía toda mi vida resuelta. Ella se llamaba Lucía. Tenía 26 años cuando nos conocimos. Trabajaba como higienista dental en la clínica donde yo iba para mi revisión anual. Tenía un cabello castaño rojizo que brillaba con la luz, ojos verdes que parecían ver a través de ti y una sonrisa que te hacía olvidar cualquier preocupación. Empezamos a salir después de que reuní el valor para invitarla a salir tras mi tercera cita ese año. Nunca antes había necesitado tanto trabajo dental, pero seguía buscando excusas para volver. Nuestra relación era cómoda. Esa es la palabra que usaría. Cómoda. Cenábamos en cadenas de restaurantes tipo Vips, veíamos Netflix los viernes por la noche y hablábamos de comprar un piso algún día, cuando hubiéramos ahorrado lo suficiente para la entrada. A Lucía le gustaba la idea de la estabilidad. Había crecido en una familia con dificultades económicas y me confesó en nuestra cuarta cita que nunca quería volver a vivir así. Le pedí matrimonio después de 2 años, durante una acampada en los picos de Europa. Nada ostentoso. Solo nosotros dos, una fogata y un anillo para el que estuve ahorrando 6 meses. Me costó 2.500 euros, una fortuna con mi sueldo de profesor. Lloró cuando dijo que sí, y recuerdo haber pensado que era el hombre más afortunado del mundo. Mi hermano Alejandro tenía 32 años en ese momento, 4 años mayor que yo y tan diferente a mí como se pueda imaginar. Mientras yo elegí la educación y el propósito sobre el beneficio, Alejandro eligió el dinero por encima de todo. Había fundado una consultoría tecnológica nada más terminar la carrera y, para cuando cumplió los 30, ya facturaba cifras de 7 dígitos anuales. Alejandro vivía en un ático en el centro de Madrid, cerca de la calle Serrano, con ventanales del suelo al techo y vistas a la ciudad. Conducía un Mercedes clase S negro y vestía trajes que costaban más que mi alquiler mensual. Pero así era mi hermano. Nunca estaba satisfecho. Cada logro era solo un peldaño para el siguiente. Cada éxito se medía solo por cuanto más grande podría ser el próximo. Habíamos crecido en la misma casa, compartíamos los mismos padres, pero en algún momento Alejandro decidió que ganar era lo único que importaba. Y ganar, para él, significaba tener más que todos los demás, especialmente más que yo. Nuestro padre, Ricardo, siempre fue más duro conmigo que con Alejandro. Papá era un empresario hecho a sí mismo que había levantado una cadena de ferreterías desde la nada. Nunca entendió por qué elegí la enseñanza en lugar de los negocios. Estás desperdiciando tu potencial, me decía en las cenas de Navidad. Alejandro lo entiende. Entiende que el dinero es la forma de llevar la cuenta en la vida. Alejandro se sentaba allí con una sonrisa burlona, absorbiendo la aprobación de papá como una planta bajo la luz del sol.
Y yo me sentaba allí bebiendo mi caña, recordándome que había elegido una vida con propósito, que estaba marcando una diferencia en la vida de los chavales, que el dinero no lo era todo. Pero a veces, tarde por la noche, me preguntaba si mi padre tenía razón, si me había equivocado de camino. La cena de compromiso fue donde todo empezó a desmoronarse, aunque no lo vi en ese momento. Lucía y llevábamos 3 meses comprometidos y planeamos una pequeña cena familiar en un restaurante italiano del barrio de las Letras. Alejandro llegó 20 minutos tarde, haciendo una entrada triunfal y adueñándose de la conversación de inmediato. Habló de su último acuerdo comercial, una fusión que le iba a reportar un pago sustancioso. Pidió el vino más caro de la carta sin preguntar a nadie más. Y mantuvo toda su atención en Lucía, haciéndole preguntas sobre su trabajo, su familia y sus sueños. En ese momento, pensé que solo estaba siendo amable con su futura cuñada. Lucía parecía encantada con la atención. Mi madre, Carmen, me apartó cuando fui al baño. Mateo, hijo, dijo con voz cautelosa, quizá deberías vigilar cuánto habla Alejandro con Lucía. Ya sabes cómo es tu hermano. Me reí. Mamá, solo estás siendo simpático. No pasa nada. Pero las madres saben cosas. Ven patrones que nosotros, por estar demasiado cerca, no notamos. Durante los meses siguientes, empecé a notar pequeños detalles. Lucía mencionaba a Alejandro en las conversaciones más de lo necesario. Alejandro me ha dicho que deberíamos probar este restaurante. Alejandro dice que el mercado inmobiliario va a colapsar pronto, quizá deberíamos esperar para comprar el piso. Alejandro cree que debería estudiar gestión de clínicas dentales, dice que soy demasiado lista para estar limpiando dientes toda la vida. Me convencí de que era algo inocente. Alejandro tenía éxito, mundo, era alguien cuya opinión pesaba. Por supuesto que Lucía valoraría sus consejos. Pero luego llegaron los mensajes de texto. Yo no era el tipo de hombre que revisaba el móvil de su prometida. Nunca lo fui. Nunca pensé que tendría que serlo. Pero una noche, ella se dejó el móvil en la mesa del salón mientras se duchaba y apareció una notificación. Un mensaje de Alejandro. No puedo esperar a verte otra vez. Lo de anoche fue increíble. Se me cayó el alma a los pies. Me dije a mí mismo que no podía significar lo que parecía. Tenía que haber una explicación. Tal vez se habían cruzado en algún sitio. Tal vez era sobre una sorpresa que estaban planeando para mí. Abrí el hilo de mensajes y mi mundo se acabó. Meses de mensajes, flirteos, planificación de encuentros secretos, contenido explícito que no voy a repetir aquí. Llevaban acostándose al menos 5 meses. Se veían en su ático mientras yo estaba en el instituto, corrigiendo exámenes y planificando lecciones, completamente ajeno a que mi prometida me traicionaba con mi propio hermano. Los mensajes no eran solo sobre sexo. Hablaban de un futuro juntos. Alejandro le decía a Lucía que se merecía algo mejor que un profesor pelado que nunca llegaría a nada. Lucía le decía a Alejandro que había cometido un error al decirme que sí. Que se había conformado con la seguridad en lugar de aspirar al éxito. Un mensaje de Alejandro se me quedó grabado. Mateo siempre ha sido la decepción de la familia. Papá lo sabe. Yo lo sé. Y en el fondo, tú también lo sabes. Te mereces a alguien que pueda darte la vida que quieres, no a alguien que te mantenga atrapada en la mediocridad para siempre. Cuando Lucía salió de la ducha, envuelta en mi toalla, sonriendo como si nada pasara, yo estaba sentado en el sofá con su móvil en la mano. Mateo, ¿qué haces con? Empezó ella. ¿Desde cuándo? Pregunté, con la voz sorprendentemente firme. No sé de qué. No me mientas. Ahora no. ¿Desde cuándo te acuestas con mi hermano? Se quedó allí parada un buen rato, con el agua goteando de su pelo sobre la alfombra. Entonces, algo en su cara cambió.
La culpa desapareció, reemplazada por algo más duro. Desafío, tal vez, o el alivio de que el secreto finalmente hubiera salido a la luz. 5 meses, dijo. Desde la fiesta de cumpleaños de tu padre. Ese fue el día en que me tocó ser el conductor designado, cuidando de papá, que había bebido de más, asegurándome de que todos llegaran a casa sanos y salvos. Mientras yo era el hijo responsable, Alejandro había dado su paso. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lucía se sentó frente a mí, sin molestarse ya en ocultar nada. Porque Alejandro puede darme la vida que quiero. Mateo, estoy harta de hacer presupuestos para todo. Harta de elegir entre comprar ropa nueva o ahorrar para el piso. Harta de planear una boda que no podemos pagar. Alejandro me lleva a restaurantes donde la cuenta es más que tu sueldo semanal. Me compró una pulsera el mes pasado que costó más que tu coche. Pensé que me querías. Te quería, en cierto modo, dijo ella, y por un momento vi algo parecido a la tristeza en sus ojos. Eres bueno. Eres estable. Eres seguro. Pero lo seguro ya no es suficiente, Mateo. Quiero más. Y Alejandro puede dármelo. Es mi hermano, y es mejor hombre de lo que tú serás nunca. Las palabras salieron frías, objetivas. Siento si eso duele, pero es la verdad. Tú elegiste ser un profesor que no gana nada mientras Alejandro construía un imperio. Elegiste la mediocridad mientras él elegía el éxito, y yo le elijo a él. Entró en mi habitación, se vistió y recogió las pocas cosas que tenía en mi piso. El anillo de compromiso por el que ahorré 6 meses se quedó en la mesa del salón, donde ella lo puso. Ni siquiera miró atrás cuando salió por la puerta. Me quedé allí sentado, mirando ese anillo, y me di cuenta de que lo había perdido todo. Mi prometida, mi hermano, mi fe en la familia, todo en 20 minutos. Al día siguiente llamé a Alejandro. Respondió al tercer tono, con esa voz de satisfacción engreída que me perseguiría durante años. Me imaginaba que llamarías, dijo. ¿Cómo has podido hacer esto? ¿Cómo no iba a hacerlo? Respondió. Lucía es una mujer increíble, Mateo. Inteligente, guapa, ambiciosa. Se merece a alguien que esté a su altura. Alguien que no se conforme con ser un niñero glorificado cobrando un sueldo de miseria. Estaba prometida contigo y ahora está conmigo. Así funciona el mundo, hermanito. Los fuertes toman lo que quieren. Los débiles se quejan de la justicia. Somos familia, Alejandro. Él se rió. Se rió de verdad. La familia es solo un accidente de nacimiento, Mateo. No significa nada. Lucía me eligió porque soy la mejor opción. Quizá esto te enseñe que tus elecciones tienen consecuencias. Quise conducir hasta su ático y hundirle el puño en la cara, pero no lo hice. Simplemente colgué y me quedé allí sentado, sintiéndome como si alguien me hubiera vaciado por dentro con una cuchara. Lo peor llegó 2 semanas después, cuando Alejandro y Lucía lo hicieron oficial en redes sociales. Subieron fotos en restaurantes de lujo, en galas benéficas y en un viaje a los viñedos de La Rioja. Lucía lucía ropa de marca y joyas que yo nunca habría podido pagar. Cada publicación era como una puñalada en el pecho. Mi madre me llamó llorando. Mateo, lo siento mucho. Debí decirte algo antes. Vi cómo Alejandro la miraba, pero esperaba que él no fuera capaz de llegar tan lejos. Mi padre también llamó, pero su mensaje fue distinto. Tienes que pasar página, hijo. Lucía tomó su decisión. Alejandro tomó la suya. Pelearte por esto no cambiará nada, acéptalo y céntrate en tu propia vida. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de que lo que hizo Alejandro estaba mal, solo decepción porque yo no sabía gestionarlo mejor. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba verdaderamente solo.
Los siguientes 6 meses fueron los más oscuros de mi vida. Perdí 7 kilos porque no podía comer y apenas dormía un par de horas seguidas. Iba a trabajar con una cara de muerto, moviéndome por inercia en el instituto mientras me sentía vacío por dentro. Mis alumnos lo notaron. Uno de ellos, un chico llamado Hugo, que siempre se sentaba al fondo, se quedó después de clase un día. Señor Mateo, ¿está bien? Parece muy triste. Intenté restarle importancia, pero Hugo insistió. Mi madre dice que cuando pasas por algo difícil, tienes que seguir adelante de todos modos, incluso cuando no quieres. Dice que así es como se ve la valentía. La madre de Hugo era madre soltera y trabajaba en 2 empleos. La había conocido en las reuniones de padres y profesores, había visto el agotamiento en sus ojos, pero también su determinación. Y aquí estaba su hijo, intentando animar a su profesor que se estaba desmoronando. Esa conversación se me quedó grabada. La madre de Hugo no tenía el lujo de rendirse. Yo tampoco. Empecé a ir a terapia con una psicóloga llamada Dra. Elena Morán. Era cara y afectaba a mi ajustado presupuesto, pero valía cada céntimo. Ella me ayudó a entender que lo que hicieron Alejandro y Lucía no definía mi valor como persona, sino el carácter de ellos. Tú elegiste una carrera basada en valores, me dijo. Ellos se eligieron basándose en la codicia y el estatus. ¿Quién crees que será más feliz a largo plazo? Parecen muy felices en sus fotos, respondí con amargura. Las redes sociales son solo una vitrina de momentos destacados, Mateo. Nadie publica las peleas, las dudas o el momento en que se dan cuenta de que construyeron su relación sobre una traición. Dales tiempo. Empecé a correr. No porque quisiera, sino porque necesitaba sacar la rabia que me quemaba por dentro. 8 kilómetros al día, luego 10, luego 15. El dolor físico era más fácil de manejar que el emocional. Y poco a poco, empecé a sentirme yo mismo otra vez. Pero también tomé una decisión. Se acabó lo de ser la decepción de la familia. Se acabó lo de ser el tipo al que todos subestimaban. Iba a construir algo. Iba a demostrar que mi padre y Alejandro estaban equivocados sobre mí. Solo que aún no sabía qué. La respuesta llegó de un lugar inesperado. Un compañero, el profesor de informática, Gregorio, mencionó que estaba desarrollando una aplicación educativa en sus ratos libres para ayudar a los alumnos a aprender historia mediante líneas de tiempo interactivas y juegos. El problema, dijo Gregorio mientras comíamos en la cantina, es que sé programar el software, pero no sé lo suficiente sobre el currículo de historia para que sea realmente útil. Cada vez que escribo contenido, parece un artículo aburrido de la Wikipedia. ¿Quieres que te eche una mano? Le ofrecí. Esa charla casual se convirtió en una sociedad. Gregorio y yo pasamos nuestras tardes y fines de semana creando Ruta Histórica, una app que hacía que aprender fuera adictivo para chavales criados con móviles. Invertimos todo lo que teníamos. Dinero, tiempo y esfuerzo. 6 meses después del lanzamiento, teníamos 10.000 descargas. Un año después, 100.000. Los distritos escolares empezaron a contactarnos para comprar licencias para todo el sistema educativo. 2 años después de aquella comida, vendimos Ruta Histórica a una de las mayores editoriales educativas de Europa por 8 millones de euros. Tras impuestos, gastos legales y repartir con Gregorio, me quedé con 3,2 millones de euros netos. Tenía 31 años y, de repente, era rico más allá de lo que jamás imaginé. Pero esto es lo que Alejandro y Lucía nunca entenderían. El dinero no cambió quién era yo. Seguí dando clases un año más porque me encantaba. Me compré una casa modesta, no un ático. Conducía un coche fiable, no un símbolo de estatus, y usé una gran parte de ese dinero para crear un fondo de becas para alumnos de familias con pocos recursos que quisieran ser profesores.
No hice alarde de mi riqueza, no publiqué nada en redes y no le envié a Alejandro ningún mensaje para restregárselo. Simplemente viví mi vida con discreción y propósito, intentando superar la traición que casi me destruye. Superar aquello también significaba volver a tener citas, aunque yo era cauteloso hasta el punto de la paranoia. Con cada mujer que conocía, me preguntaba si le interesaba yo o lo que podía ofrecerle. Eso dificultaba las relaciones, siempre buscando segundas intenciones, siempre esperando otra traición. Entonces conocí a Sara Chen en un congreso de profesores en Barcelona. Era una profesora de educación especial de Valencia, apasionada por la educación inclusiva y con un sentido del humor seco que me pilló por sorpresa. Hablamos durante 3 horas con café de máquina del centro de convenciones y no mencioné mi situación financiera ni una sola vez. Sara era diferente a Lucía en todo lo que importaba. Mientras Lucía se centraba en las apariencias y el estatus, Sara se preocupaba por la esencia y el impacto. Conducía un Honda Civic de 10 años y no se disculpaba por ello. Vestía vaqueros y calzado cómodo en lugar de marcas de diseñador. Y cuando hablaba de sus alumnos, su rostro se iluminaba con amor genuino. Salimos a distancia durante 8 meses antes de que le pidiera que se mudara a Madrid. Antes de hacerlo, le conté todo sobre mi pasado. Sobre Lucía y Alejandro, y sobre el dinero de la venta de ruta histórica. Necesitaba saber si el dinero cambiaría las cosas. Sara escuchó todo, me miró y dijo: Mateo, no me importa tu dinero. Me importa que lo hayas usado para ayudar a estudiantes a ser profesores. Eso me dice quién eres. El resto son solo números en una cuenta bancaria. Nos casamos un año después. Fue una ceremonia pequeña, solo con amigos cercanos y mi madre. No invité ni a mi padre ni a Alejandro, ya no formaban parte de mi vida y yo estaba bien con eso. Durante los siguientes 3 años, Sara y yo construimos una vida juntos. Viajamos en vacaciones de verano, organizábamos noches de juegos con otros profesores y hablábamos de formar una familia. Yo era feliz, genuinamente feliz, de una forma que nunca lo fui con Lucía. Entonces murió mi padre. La llamada de mi madre llegó un martes por la mañana. Mateo, es tu padre. Ha tenido un infarto masivo. Se ha ido. Sentí algo, pero no fue pena. Fue más como cerrar un libro que nunca disfruté leyendo. Mi padre y yo no habíamos hablado en 6 años, desde que le dije que no iría a la boda de Alejandro y Lucía. Él me llamó desagradecido y dijo que guardaba rencor por algo que había salido bien para todos. Habrá un funeral, Mateo, dijo mamá. Sé que las cosas han sido difíciles, pero te necesito allí. Por favor, hazlo por mí. Miré a Sara, que me observaba con preocupación. Estaremos allí, le dije a mamá. El funeral fue en la iglesia de San Miguel, la misma donde mi padre había ido a misa cada domingo durante 40 años. Llevaba un traje oscuro y me quedé al fondo con Sara, viendo a la gente entrar. Socios, empleados de sus ferreterías, vecinos y amigos. Entonces entraron Alejandro y Lucía. Habían pasado 7 años desde la última vez que los vi en persona. Alejandro parecía mayor, con canas y arrugas que antes no estaban. Llevaba un traje que probablemente costaba 4.500 euros, pero algo en él parecía disminuido, como si se esforzara demasiado por parecer exitoso. Lucía iba de su brazo, con un vestido negro que gritaba caro. Había envejecido bien, seguía siendo guapa, pero había algo duro en su rostro ahora. Nos vieron allí parados con Sara. La cara de Alejandro se volvió neutral, los ojos de Lucía se abrieron un poco y luego se entrecerraron mientras analizaba a Sara, procesando lo que significaba su presencia. Después del servicio, la gente se reunió en el salón parroquial para tomar café. Yo estaba con Sara escuchando historias de un antiguo socio de mi padre cuando Alejandro se acercó. Mateo, dijo, tendiendo la mano como si fuéramos conocidos de negocios. Gracias por venir.
Miré su mano un buen rato antes de estrecharla brevemente. Mamá me pidió que estuviera aquí. Ya, la sonrisa de Alejandro fue forzada. Esto es incómodo. ¿Lo es? Pregunté. No lo había notado. Lucía apareció al lado de Alejandro y vi sus ojos evaluando a Sara con el cálculo de un joyero examinando el trabajo de la competencia. Mateo, dijo Lucía con voz empalagosa. Ha pasado tanto tiempo. No el suficiente, respondí con calma. Ella se rió como si fuera un chiste. Sigues resentido, ya veo, después de todos estos años. Sara me apretó la mano suavemente, un recordatorio para mantener la calma. No estoy resentido, dije. Estoy agradecido. Me hicisteis un favor. La sonrisa de Lucía flaqueó. ¿Un favor? Me mostraste quién eras realmente antes de que cometiera el error de casarme contigo. Eso vale más que cualquier anillo. Alejandro dio un paso al frente en modo protector. Vamos, Mateo. Estamos en el funeral de nuestro padre. ¿No podemos ser civilizados? Estoy siendo civilizado, dije. Lo civilizado sería ignoraros por completo. Lo que me hicisteis no fue civilizado, Alejandro. Fue crueldad calculada, pero he pasado página. Claramente, dijo Lucía con sarcasmo mirando a Sara. Aunque, debo decir, esperaba que terminaras con alguien un poco más. Impresionante. Fue entonces cuando Sara habló, con voz firme. ¿Impresionante en qué sentido? ¿Moralmente? ¿Profesionalmente? Porque estoy bastante segura de que te supero en ambos aspectos. Lucía se puso roja. Perdona. Me has oído, continuó Sara. No te conozco y, sinceramente, no quiero. Pero sé lo que le hiciste a mi marido hace 7 años y sé que las personas que construyen sus relaciones sobre la traición rara vez terminan siendo felices. Oh, somos muy felices, soltó Lucía demasiado rápido. El negocio de Alejandro va de maravilla. Tenemos todo lo que podríamos desear. Excepto integridad, sentenció Sara. Alejandro tensó la mandíbula. No sabes nada de nosotros. Sé lo suficiente, replicó Sara. Sé que eres el tipo de hombre que roba a su propio hermano. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Fue entonces cuando Lucía se inclinó lo suficiente como para que yo pudiera oler su perfume caro y susurró. Entonces, supongo que gané, ¿verdad? Sigues siendo solo un profesor y nosotros vivimos la vida que tú nunca podrías darle. La miré y vi algo que se me había escapado hace 7 años. Desesperación. Necesitaba que yo creyera que ella había ganado porque, en el fondo, no estaba segura de haberlo hecho. Sí, dije con calma. Bueno, conoce a mi esposa. Lucía se quedó helada, sus ojos iban de Sara a mí, la confusión reemplazando su arrogancia. Mi esposa Sara, continué, que me quiere por quien soy, no por lo que puedo comprarle. Mi esposa, que me eligió cuando pensaba que solo era un profesor con sueldo de profesor. Mi esposa, a la que no le importó cuando le hablé del dinero, porque el dinero nunca fue lo que le importaba. La cara de Alejandro se quedó en blanco. ¿Qué dinero? El dinero de la venta de mi empresa de software educativo hace 3 años, dije. Ya sabes, la que construí desde la nada mientras tú estabas ocupado robándome a mi prometida. La que se vendió por 8 millones. Lucía palideció por completo. ¿Mientes? Ah, sí. Pregúntale a Gregorio o mira las noticias de negocios de hace 3 años. Ruta histórica vendida a una gran editorial. Fue noticia en el sector. Alejandro me miraba como si no me hubiera visto nunca. Vendiste una empresa por 8 millones y no se lo dijiste a nadie. Se lo dije a la gente que importaba, dije apretando la mano de Sara. A la gente de mi vida real.
Vosotros dejasteis de ser parte de mi vida el día que me traicionasteis. Lucía parecía haber recibido una bofetada. Pero sigues dando clases. Conduces un Honda. Porque son mis decisiones, dije. Enseño porque me encanta. Conduzco un coche fiable porque no necesito demostrar nada a nadie. Y soy más feliz de lo que jamás he sido. Mientes, repitió Lucía, pero su voz temblaba. Esto es solo un intento patético de sentirte mejor. Sara sacó su móvil, hizo una búsqueda rápida y le mostró el artículo. Mateo y Gregorio, los profesores que crearon Ruta Histórica, venden la app por una suma millonaria. El artículo estimaba el precio entre 8 y 10 millones. La mano de Lucía temblaba al devolver el teléfono. Miró a Alejandro y vi cómo años de dudas cristalizaban en una terrible certeza. ¿Cuánto ganas tú ahora? Le pregunté a Alejandro con tono conversacional. ¿Sigues facturando 7 cifras o el mercado se ha vuelto más difícil? El silencio de Alejandro fue respuesta suficiente. Eso pensaba, dije. Verás, lo malo de montar un negocio de consultoría es que solo vales lo que vale tu último contrato. El sector tecnológico ha sido brutal estos últimos años, ¿verdad? Nos va bien, dijo Alejandro, pero su voz carecía de convicción. Ah, sí. Pregunté. Porque desde donde yo estoy, parece que has estado trabajando mucho más duro por mucho menos dinero. Qué curioso cómo funciona la vida. Lucía miraba ahora a Alejandro con una expresión que yo recordaba bien. Cálculo, reevaluación, la duda de si había elegido bien. La diferencia entre tú y yo, Alejandro, continué, es que yo construí algo que importaba, algo que ayuda a los niños a aprender, algo que nos sobrevivirá a ambos. ¿Tú qué has construido aparte de una reputación por traicionar a tu familia? Esto es ridículo, dijo Alejandro, pero ya se estaba dando la vuelta. Lucía, vámonos. Pero Lucía no se movía. Miraba a Sara, observando su vestido sencillo, su falta de joyas ostentosas y su evidente serenidad. ¿De verdad no te importa el dinero? Le preguntó Lucía a Sara. Ni lo más mínimo, respondió Sara. Me importa que Mateo creara un fondo de becas con una gran parte de ese dinero. Me importa que siga yendo a trabajar cada día porque ama la enseñanza. Me importa que sea amable y honesto y que no mida su valor por su cuenta bancaria. El dinero es solo un extra. Lucía me miró por última vez y vi cómo algo se rompía tras sus ojos. 7 años diciéndose a sí misma que había elegido bien, que había ganado, que dejarme por Alejandro fue la jugada inteligente. Y en una conversación, todo eso se derrumbó. Espero que seas feliz, dijo en voz baja. Y por primera vez, no sonó como un insulto, sonó como una súplica. Lo soy, dije con honestidad. De verdad lo soy. Alejandro agarró del brazo a Lucía y prácticamente la arrastró hacia la salida. Mientras se iban, la oí decirle algo con voz afilada y llena de reproche. Él respondió con enfado y a la defensiva. La fachada de la pareja perfecta se estaba agrietando, y ni siquiera me alegré de verlo. Mi madre apareció a mi lado, habiendo observado todo desde el otro lado de la sala. Eso ha sido intenso, susurró. Han sido 7 años de espera, respondí. Tu padre habría estado orgulloso, dijo mamá. No de Alejandro, sino de ti. Estaba equivocado contigo, Mateo. Creo que lo supo al final, pero era demasiado testarudo para admitirlo. Miré alrededor del salón parroquial a la gente despidiéndose de mi padre y me di cuenta de que yo ya me había despedido hacía años. Cuando él eligió el éxito de Alejandro sobre mi dignidad, cuando dejó claro que el dinero importaba más que el carácter. ¿Estás listo para ir a casa? Preguntó Sara. Más que listo. Mientras caminábamos hacia el coche, pensé en todo lo ocurrido. Hace 7 años, perder a Lucía me pareció el fin del mundo. Ahora comprendía que había sido el principio de algo mejor.
Alejandro se llevó a Lucía pensando que ganaba una competición, pero lo único que hizo fue salvarme de un matrimonio que nos habría envenenado lentamente a ambos. Lucía quería a alguien que le comprara cosas, Alejandro quería un trofeo para demostrar su superioridad. Se merecían el uno al otro. Yo encontré a alguien que me veía de verdad y amaba lo que veía. Alguien que me eligió cuando solo era un profesor y no cambió al saber que era rico. Alguien que valoraba lo mismo que yo, que me hacía reír y que me hacía querer ser mejor. Eso no es ganar ni perder, eso es, finalmente, encontrar a la persona adecuada. 6 meses después del funeral, recibí una llamada de mi madre. Mateo, pensé que deberías saberlo. Alejandro y Lucía se están divorciando. Siento oír eso, dije, y lo decía en serio. No porque quisiera que fueran felices juntos, sino porque el divorcio es doloroso para cualquiera. Lucía lo dejó, continuó mamá. Al parecer, tenía una aventura con uno de los socios de Alejandro, alguien más rico. Alejandro está destrozado. Pensé en eso un momento. Lucía haciéndole a Alejandro exactamente lo mismo que me hizo a mí. La simetría era casi poética. ¿Cómo se lo está tomando Alejandro? Pregunté. Mal. Me llamó anoche llorando. Dijo que no entendía cómo Lucía podía hacerle esto después de todo lo que le había dado. Me reí. No pude evitarlo. Lo dice totalmente en serio, añadió mamá. Intenté señalarle la ironía, pero no quiso escuchar. Me ha preguntado si estarías dispuesto a hablar con él. Dile que espero que encuentre a alguien que le quiera por quien es, no por lo que puede ofrecer. Y dile que ese es el único consejo que estoy dispuesto a darle. Mamá guardó silencio un momento. Realmente has pasado página, ¿verdad? Sí, dije, mirando al otro lado de la sala donde Sara corregía exámenes en la mesa de la cocina, totalmente absorta en su trabajo. Resulta que la mejor venganza es simplemente vivir bien. Eso fue hace 2 años. Sara y yo ahora tenemos una hija, Emma, que tiene 14 meses, la determinación de su madre y, al parecer, mi testarudez. Seguimos enseñando, seguimos viviendo en nuestra casa modesta y seguimos conduciendo coches fiables. Veo a mi madre con regularidad, ella es parte de la vida de Emma, una abuela cariñosa que por fin entiende que el éxito no se mide en euros. No he vuelto a hablar con Alejandro desde el funeral, lo último que supe es que trabaja como consultor para la firma de otro, intentando reconstruir su reputación. Lucía va por su 3er matrimonio, aún persiguiendo la riqueza, aún convencida de que el próximo hombre rico finalmente la hará feliz. El fondo de becas que establecí ya ha enviado a 12 estudiantes a la universidad para ser profesores. 3 de ellos ya se han graduado y enseñan en comunidades desfavorecidas. Eso me importa más que cualquier cantidad de dinero en mi cuenta. A veces me preguntan si pienso en cómo habría sido mi vida si Lucía no me hubiera dejado por Alejandro. Y la verdad es que sí lo pienso. Pienso en que estaría casado con alguien que me veía como un medio para un fin en lugar de como un compañero. Pienso en que no habría conocido a Sara, ni tendría a Emma, ni habría construido algo que realmente importa. Lo que Alejandro y Lucía me hicieron fue una de las cosas más crueles que se pueden hacer a otra persona. Traicionaron mi confianza, destruyeron mi familia y casi me rompen por completo. Pero también me liberaron para convertirme en quien debía ser. Aquel día en el funeral, cuando Lucía preguntó si ella había ganado, hacía la pregunta equivocada. Esto nunca fue una competición. Eran 2 personas tomando decisiones sobre qué tipo de vida querían vivir y qué tipo de persona querían ser. Yo elegí la integridad sobre la apariencia, el propósito sobre el beneficio y el amor real sobre el estatus conveniente. Y 7 años después, allí en aquel salón con Sara a mi lado, vi a Lucía darse cuenta de que había elegido mal. Eso no es venganza, es solo el karma presentándose finalmente a cobrar lo que se le debe. Lo mejor es que no tuve que hacer nada excepto vivir mi vida,
ser honesto, trabajar duro y amar a quienes lo merecían. Todo lo demás se cuidó solo. Así que sí, Lucía, supongo que podrías decir que ganaste. Te llevaste a Alejandro, su dinero y el estilo de vida que querías por un tiempo. Pero yo me llevé a Sara. Me llevé a Emma. Me llevé la paz. Conseguí construir algo significativo. Y puedo dormir por la noche sabiendo que cada cosa en mi vida me la he ganado honestamente, la he elegido deliberadamente y está construida sobre una base que no se desmoronará en cuanto aparezca alguien más rico. Dime tú quién ha ganado. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.